Hola, amada familia, ¿cómo están? Dios les bendiga en este domingo hermoso que el Señor nos regala. ¿Cuántos se sienten contentos de ser mexicanos, de poder celebrar el mes en donde Dios nos ha dado libertad y nos ha dado independencia, donde celebramos no solamente nuestra condición espiritual, sino también la bendición de poder contar con un país libre que nos permite poder reunirnos, celebrar al Señor, en donde no hay persecución, al menos no de parte del gobierno, ¿verdad? Para poder reunirnos y poder hablar las cosas que nos interesan respecto al Dios que tú y yo adoramos. Vale la pena que si tienes a alguien al lado le pongas la mano ahí y le digas felicidades por ser mexicano, felicidades porque hoy podemos celebrar que tú y yo nacimos en esta tierra que tanto amamos. Yo le doy gracias al Señor infinitas por haberme permitido nacer en este lugar, en donde está la mejor gente, donde está la mejor comida, la mejor gastronomía, los mejores paisajes. Hermano, tenemos un país hermosísimo. Si tú estás de acuerdo, di amén o escribe amén. Y pues estamos de fiesta celebrando nuestro país, celebrando a México. Pues bien, el día de hoy nos corresponde finalizar la serie que comenzamos hace ya 2 semanas, las luchas del santo, y el día de hoy vamos a dar conclusión con algunos conceptos que quiero que cerremos y que pues vayamos ya terminando. El día de hoy la predicación se llama El Santo y los muertos vivientes, así que escriba ahí el título, El Santo y los muertos vivientes, porque hoy vamos a hablar de un concepto muy interesante que tiene que ver con la vida y con la muerte, con procesos de mortificación y procesos de vivificación. Así que vamos a dar inicio a esta plática, a esta predicación, y te voy a pedir que vayamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículos del 11 al 13, y dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado. Mira, hermano, cómo dice la palabra que tienes que considerarte muerto al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria al Señor por su palabra. Hermano, aquí el apóstol Pablo nos dice, nos invita a que tú y yo, como hijos de Dios, debemos de considerarnos muertos. Tú y yo debemos de vivir una vida como muerto. ¿Muerto a qué? Muerto al pecado. Si estoy muerto al pecado, entonces hay una ambivalencia aquí en este versículo. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Es decir, que en una misma condición, en un mismo momento, tú y yo podemos estar disfrutando o siendo parte de 2 cosas al mismo tiempo. Estar muertos, pero estar vivos. Qué interesante es poder analizar estos conceptos. Yo debo de ser un muerto para el pecado, pero eso me permite ser vivificado y vivir para Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Si yo muero al pecado, entonces estoy viviendo para Cristo. ¿Cómo es que yo tengo que hacer esto? Recuerda que durante las últimas 2 semanas visitamos algunos conceptos interesantes. Primero, hace ya 15 días, en la plática acerca de lo que era la santificación, en donde vimos el santo contra las vestiduras muertas, hablamos sobre que Jesús es una vestidura en sí mismo y que vestirnos de santidad es vestirnos de Jesucristo. Estoy seguro que lo recuerdas, y para los que tomaron nota fue la idea principal con la que comenzamos esta serie. Algo importante de esa plática que tuvimos es de vestirnos precisamente con las vestimentas correctas, no vestimentas muertas, no vestimentas que solo atraen muerte. Es decir, no nos sirve de nada, revisamos hace 15 días, vestirnos de hechos, vestirnos de comportamientos, porque ningún hecho, ningún comportamiento nos va a vestir de santidad. Y ese fue el primer concepto que tocamos. También en esa misma semana hablamos sobre de dónde proviene nuestra santificación. Y quedamos de acuerdo, ¿verdad?, en que nosotros no podemos santificarnos a nosotros mismos, que es Cristo Él quien nos santifica. Hablamos acerca del orden de la salvación y conceptos importantes que como hijos de Dios debemos de tener en nuestro acervo cultural, en nuestro acervo espiritual.
Después, hace 8 días que vimos el santo contra las cosas viejas, contra las viejas cosas que ya no quiere Dios que tengamos, nosotros entendimos algo. Entendimos que la relación con Dios es suficiente y absoluta para poder avanzar en santidad. Analizamos conceptos en donde pudimos comprender cómo es que yo puedo ir avanzando y que hace visible la evidencia de que yo soy cristiano o yo soy hijo de Dios. Hablamos sobre los dos hombres, el hombre interior y el hombre exterior, y el conflicto que existe entre ellos. Ahora, para poder cerrar, para poder redondear estos conceptos, quisiera poder comenzar esta plática hablando sobre esos deseos que son opuestos a Dios y cómo Pablo nos invita a morir al pecado. Quiere decir que primero debe de haber un proceso de mortificación. Lo primero que quiero que escribas en tus notas es la palabra mortificación. Tenemos que morir al pecado, hacer morir el pecado en nosotros, hacer morir los deseos banales de nuestra carne. Ahora, para poder hacer o llevar a cabo este proceso de mortificación, necesitamos entender una cosa. La mortificación es hacer morir, por definición es hacer morir. Pero a veces este proceso de hacer morir la carne puede ser un poco mal entendido. La mortificación no es autoflagelarte para agradarle a Dios. Escucha esto, tú no necesitas autoflagelarte para agradar a Dios. Esos son conceptos romanos equivocados de la iglesia y de la religión popular. Estoy seguro que tú puedes recordar muchísimas escenas en donde hombres y mujeres autoflagelan su cuerpo con la intención de infringir sufrimiento a su cuerpo y que de esa manera puedan ellos lograr que Dios tenga agrado de ellos. Pero hacer morir la carne no tiene que ver con autoflagelarte, no tiene que ver con hacer sufrir tu carne. De hecho, también quiero aprovechar este momento para puntualizar algo. Cuando el Hijo de Dios entra en un proceso de ayuno, ¿cuántos de ustedes han ayunado? ¿Cuántos de ustedes se han tomado un tiempo para abstenerse de ciertos alimentos? Y de repente nosotros, yo en lo personal he encontrado con ayunos de repente un poco particulares. De repente me dicen los discípulos o los amigos o los hermanos en Cristo, ¿verdad? Estoy ayunando redes sociales, estoy ayunando Coca-Cola, estoy ayunando, me encuentro con varios conceptos. Hoy quiero decirte, en la palabra de Dios no encontramos evidencia suficiente como para decir que un ayuno tenga que significar un proceso de autoflagelación, o sea, de sufrimiento. De hecho, el ayuno para el Hijo de Dios es un proceso, incluso, tú lo debes de saber, que espiritualmente se disfruta bastante. Porque el objetivo de un ayuno es crecer en intimidad con el Señor. Que nosotros podamos acercarnos un poco más a la profundidad de su ser. Por lo tanto, no tiene que ver con sufrir, no tiene que ver con abstenerse para que haya sufrimiento. O al menos, hermano, no ese es el objetivo. Porque una cosa que hoy quiero que esté en tu corazón y que el Espíritu Santo traiga a tu vida es saber que no es necesario que tú sufras algo para que tú puedas agradarle a Dios. Ya todo el sufrimiento lo ha llevado Él sobre sus hombros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos saben que Jesús ya sufrió lo suficiente en la cruz del Calvario? Por lo tanto, el proceso de mortificación es no hacer las obras de la carne. No hacer las obras de la carne. Las obras de la carne están completamente opuestas al Espíritu Santo y a lo que el Espíritu Santo quiere de ti y de mí. Y por el contrario, la vivificación es hacer lo que le agrada a Dios. Ese es el concepto de la vivificación, hacer lo que le agrada a Dios. Por eso es que la santidad es el fruto de estos dos procesos, mortificación y vivificación. Uno debe de morir a los deseos de la carne y debe de vivificar en obras que encuentran agrado en el corazón del Señor. Así que en un mismo momento tú y yo somos muertos, pero también vivos, somos muertos vivientes. El santo lleva este proceso constantemente en su vida. Es muerto al pecado, pero vivo para hacer la obra que Dios le ha encargado. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede celebrar esta mañana que tú y yo podemos contar con esa capacidad en el Espíritu Santo de poder morir a las obras del pecado, pero vivir para Cristo? Alguien va a tener que decir amén a eso. Gloria al Señor.
Estos procesos, hermano, de mortificación y vivificación, al estar dentro del orden de salvación, son exclusivos del Hijo de Dios, son exclusivos del cristiano. Nadie puede, que no haya nacido de nuevo, que no haya recibido a Cristo en su corazón, practicar tales procesos. Solamente aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, que ha nacido de nuevo y que ahora goza de una nueva naturaleza, puede desarrollar estos procesos: mortificación y vivificación. Muchas personas creen que basta solamente con refrenar por algún momento, abstenerse de practicar las cosas de la carne, y creen que eso es suficiente. O muchos pueden esforzarse en hacer solamente lo bueno, creyendo que eso es lo que va a traer santificación. Pero no podemos separar la mortificación de la vivificación. Tienen que ser llevadas a cabo al mismo tiempo. Y ese es el objetivo de este estudio: poder desarrollar y entender cómo es posible que un hijo de Dios pueda ser entonces un muerto viviente, que pueda llevar el proceso de mortificación y de vivificación al mismo tiempo. Quisiera que fueras conmigo al libro de Romanos, la carta que Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos del 10 al 14 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Versículo 12 dice: así que, hermanos, deudores somos. Hermanos, subraya eso, por favor. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Hermoso pasaje el que podemos leer y revisar. Escuela fundamental de la teología y de la doctrina cristiana. Pablo nos dice: si Cristo está en vosotros. Para empezar, hay una condicionante. Es lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros para poder comenzar este proceso. ¿Cristo está en ti? ¿Cristo habita en ti? Porque Pablo lo pone como una condicionante: si Cristo está en vosotros. Por lo tanto, si no nos aseguramos primero de que Cristo está en nosotros, en vano sería cualquier esfuerzo que tú y yo hagamos para poder santificarnos y para poder vivir en santidad. Por lo tanto, entonces, una pregunta fundamental para un hijo de Dios es poder responder si Cristo verdaderamente está en nuestro corazón. Y esto es una fe activa. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente para hacerlo una vez de manera religiosa y creer que con eso es suficiente. Tú y yo tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Todos los días, en cada momento, en cada instante, anhelo que la presencia de Dios esté cercana a mí. Anhelo que su presencia esté conmigo. Así que, como dice su palabra, yo voy día a día buscando sus misericordias nuevas cada mañana. Cada día yo encuentro lo nuevo, lo más fresco del Señor, y nunca voy a pretender haber alcanzado un conocimiento conceptual completo y total acerca de mi Dios, sino que yo me gozo porque mientras más lo conozco a Él, también más puedo conocer cuál es mi condición. Gloria al Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, dice aquí, en verdad está muerto a causa del pecado. Hay que escuchar esto con detenimiento. Si Cristo está en nosotros, entonces tú y yo somos muertos. Estamos muertos en nuestra carne. Hemos sido juntamente crucificados junto con Él para que Él sea el que viva en nosotros. ¿Recuerdas eso? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Constantemente nos encontramos conceptos acerca de que tú y yo debemos estar en nuestra carne muertos. Y después dice: mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria al Señor, la justicia de la que tú y yo hoy podemos disfrutar, ganada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos viste de justicia y nos presenta justos delante de su Padre. Somos muertos pero vivos. Y
Dice aquí, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, nuevamente hace una condicionante, y si el espíritu mora contigo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiero decirte una cosa, la presencia de Dios está contigo y está conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden esta simple oración, esta frase solamente poder hacerla una realidad en la vida? La presencia de Dios está contigo y conmigo. Pero quiero ser muy claro en esto. El Señor Jesús, cuando se fue, dijo que Él enviaría un consolador. La palabra que ocupa es paracletos. Y paracletos no necesariamente tiene que ver con consolador. Hay otras acepciones a la palabra, como una persona que edifica, una persona que defiende, una persona que hace algo en favor de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú crees que solamente una de las personas de la Trinidad están contigo, es a lo que debemos de revisitar y alinear ese concepto. ¿A qué me refiero? Cuando en la palabra de Dios dice este mismo capítulo, esto mismo que estamos leyendo, que Dios está con nosotros, también se refiere a que Jesús está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Y a que el Padre también está con nosotros. Las tres personas de la Trinidad, su presencia total y absoluta, están de continuo, de lleno con nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que no podemos pensar que la figura del Padre fue una figura antiguo testamentaria y que no aplica el día de hoy, o que Jesucristo cumplió y consumó su obra y entonces nos abandonó y ahora solamente tenemos la presencia del Espíritu Santo. Esa es una doctrina que no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. Tú y yo contamos con la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Versículo 12 dice, deudores somos. ¿Qué significa ser deudor? Que nosotros necesitamos hacer algo. Otras versiones de la Biblia, en esta parte donde dice deudores somos, dice estamos obligados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo estamos obligados como hijos de Dios. Es una responsabilidad de nosotros llevar a cabo este proceso de mortificación y de vivificación. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y el versículo 14, hermoso versículo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De manera entonces que nosotros debemos de comprender una cosa, el proceso de mortificación no es opcional. No se trata de si quieres hacerlo o no quieres hacerlo. Es una obligación del cristiano, buscar siempre matar los deseos de la carne. No se nos demanda perfección, jamás la Biblia nos ha demandado eso, pero sí nos demanda un esfuerzo continuo de ir creciendo en el Señor. Hoy yo quiero decirte, el Hijo de Dios tiene el compromiso de mejorar cada día algo de su vida. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Yo sé, porque hace 8 días lo estudiamos al final de la predicación, que cuando la luz de Dios, esa luz maravillosa, nos pega de lleno, esa luz tan blanca y cegadora, nos pega de lleno, entonces podemos ver lo pecadores que somos. Y es cierto que a veces, después de que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, aún así tenemos algunas luchas. Y decimos, ¿cómo es posible que yo pueda alcanzar conceptos que ya explicamos las semanas pasadas? Y hay procesos de frustración por no poder lograrlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor son muchas cosas las que tenemos que cambiar. A lo mejor son muchas cosas en las que tenemos que trabajar. Este que hoy te habla ha pasado por procesos en donde he tenido que ser muy concreto en las cosas que tengo que cambiar para mejorar y ser un mejor hijo de Dios, una mejor persona, un mejor esposo y un mejor hijo también. Así que el Hijo de Dios, hoy quiero que te lleves esta idea en tu corazón. El Hijo de Dios necesita entrar en un proceso interminable de mejoramiento. Escoger a lo mejor 1 o 2 cosas de tu personalidad que tengas que cambiar. 1 o 2 cosas que tú sabes que no le agradan al Señor. Concentrarte en eso. Por un momento no pienses en todo lo que tienes que cambiar, sino a lo mejor 1 o 2 cosas que puedas empezar a trabajar entre tú y el Señor. Y empezar ese proceso de morir a los deseos de la carne. Y una cosa yo sí te puedo asegurar porque sé el Dios al que yo adoro. Y es que Dios te va a dar la fortaleza para ir mejorando. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios te va a dar la fortaleza para ir creciendo, para ir avanzando en tu santidad.
Y de buenas a primeras, a lo mejor sin darte cuenta, habrás mejorado en algún aspecto. Y entonces va a venir un proceso también de gratificación. ¿Por qué no? Porque habrás dicho, esta batalla, esta lucha la he derrotado. Y cuando logres eso, va a ser muchísimo más fácil para que digas, ok, ya terminé con una, ahora voy por la otra. Y en ese momento empezar a trabajar vez a vez, paso a paso, para ir avanzando y mejorando en la vida. El Hijo de Dios tiene como una obligación decir, yo necesito mejorar. Esas actitudes de yo soy así y qué, esta es mi forma de pensar, nunca voy a cambiar, esas déjaselas para el mundo, esas déjalas para alguien que no comprende las cosas espirituales. Pero tú y yo sabemos que si nos esforzamos, Él nos va a dar la fortaleza, el Señor nos va a dar las herramientas, Él nos va a dar la fuerza necesaria para poder ir mejorando vez a vez, paso a paso, y poder acercarnos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Un concepto que quiero explicar hoy es que a veces nosotros ocupamos algunos conceptos para determinar si lo que estamos haciendo está bien o no. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? No, si te da paz es que está bien. Y ocupamos la paz como un parámetro para poder identificar si lo que estamos haciendo está bien o está mal. ¿Lo has escuchado? ¿Te suena familiar? Es que no sé si la decisión que tomé estuvo bien o mal. ¿Y qué te dicen? Mira, si te da paz, si estás tranquilo, quiere decir que eso está bien. Y ocupamos la paz como un parámetro para poder saber si estamos avanzando o no de una manera correcta. ¿No te suena eso? También a veces usamos las puertas abiertas como otro parámetro para saber si estamos haciendo las cosas bien. ¿Qué quiere decir? Que si te está yendo bien, si las puertas se están abriendo, si todo va de lujo, si no tienes ningún problema, entonces Dios está contigo, entonces estás haciendo las cosas bien, entonces seguramente Dios en su favor. Y no sé si me explico o alguien alguna vez te haya propuesto algo así, pero esta forma de pensar es extremadamente peligrosa. Porque si algo nos ha enseñado Dios es que a veces nos va a pasar por momentos en donde nuestra paz va a ser probada, en donde vamos a tener la tentación de quitarnos la paz y de no depender del Señor. Y si tú y yo ocupamos la paz o las puertas abiertas como un parámetro, entonces vamos a vivir buscando siempre procesos en donde encontremos paz interior y a lo mejor una felicidad sobre las condiciones externas. Si todo va bien en la vida, entonces Dios está con nosotros. Pero es extremadamente peligroso pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque entonces puedes estar a lo mejor tú en un pecado muy grave y estar en paz. A lo mejor puedes estar muy equivocado, pero estar muy en paz. Por lo tanto, tus sentimientos, mis sentimientos no son un parámetro para saber si estamos haciendo bien o mal. Nuestro parámetro es qué dice el Señor, qué dice su palabra y qué nos dice Él a nosotros. Ese es el parámetro más correcto y más adecuado. Puede ser que a lo mejor estemos en santidad, fíjate esto, que a lo mejor estés en santidad verdadera, avanzando en santidad, pero con muchos problemas, con muchos obstáculos en la vida, con muchos retos, con muchas cosas por ganar, por muchos obstáculos que destruir, y alguno te diría, cuidado, a lo mejor estás en pecado porque hay muchas cosas, muchos obstáculos, mucha resistencia en tu vida, como que el favor de Dios no está contigo. Esa forma de pensar, esos parámetros falsos, mal enseñados de la paz y las puertas abiertas, nos llevan a confundirnos, a vivir confundidos, nos hacen buscar no la presencia de Dios, sino la paz interior. No la presencia de Dios, sino la felicidad situacional, la felicidad que depende de las situaciones. Y eso está mal. Los sentimientos nunca van a ser un parámetro correcto para determinar si lo que tú y yo hacemos es correcto. Es lo que Dios quiere. Entonces, ¿cómo determinar si la relación con Dios es correcta o no? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que hace que un inconverso determine la calidad de tu relación con Dios? ¿Cómo te relacionas con una persona que no cree en Cristo? ¿Qué es lo que esa persona espera ver en ti para saber si hay una buena relación con Dios? ¿Te acuerdas de cómo finalizamos la clase pasada? A la gente, al mundo, no le importa tanto lo que creas, le importa más lo que hagas. Así que la forma correcta de relacionarnos con las personas que no conocen a Cristo es a través de las cosas que hacemos. Ellos lejanamente van a llegar a preguntarte qué crees y no van a observar lo que haces. Ellos no te van a preguntar si te sabes algún versículo que hable sobre cómo llevarte bien con la gente. Ellos van a observar cómo tratas a la gente.
Ellos no te van a preguntar acerca de versículos que hablen sobre cómo conservar la paz y no perder los estribos. Ellos se van a fijar en cómo te comportas cuando tienes hambre. Y que a lo mejor esa forma de ser que tú tienes muy cristiana cambie. Por 5 minutos, pero que cambie. Ellos no van a llegar a preguntarte acerca de teología. Ellos van a llegar a preguntarte, más bien van a llegar a observar qué es lo que tú haces con tu prójimo. Si lo señalas o lo juzgas o lo ayudas. La mortificación de las obras, la mortificación de la carne tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Cualquier esfuerzo que tú hagas por morir a la carne va a ser inútil. Voy a repetir ese concepto. Cualquier esfuerzo que tú hagas por hacer morir las obras de la carne va a ser inútil. La mortificación es un proceso que tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es por eso que a lo mejor has comenzado tantas veces con la intención de dejar de hacer algo que sabes que está mal, de abandonar alguna actitud o alguna actividad que tú sabes que lastima el corazón de Dios. Y entonces lo que haces es intentar dejar de hacerlo. Pero si tú lo intentas y lo haces en tus fuerzas y tú eres el que se esfuerza, hermano, tu esfuerzo va a ser inútil. Porque una cosa es alejarse de las cosas que está mal que uno haga, y eso es abstenerse, pero otra cosa es matar el deseo maligno que existe en nuestra carne. No vamos a lograr nada simplemente absteniéndonos de las cosas, si no matamos el deseo de maldad que hay en nuestra carne. Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Por eso es que aquel que durante mucho tiempo lo único que hace es abstenerse de las cosas malas y no hacer las cosas malas y alejarse de todo lo malo, termina volviendo a caer y cayendo en el mismo pecado. Porque lo único que hizo fue abstenerse, pero nunca luchó con el deseo que había en su corazón. Todo tiene que ver entonces con que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón de una manera que es Él el que nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos pueden decir amén? En que es Él el que nos ayuda a ir avanzando, en que es Él el que nos dice de repente, nos hace ver cómo hemos avanzado en este camino. Hermano, yo te quiero decir una cosa, si yo volteo para atrás en mi vida, hermano, yo doy gracias al Señor de donde Dios me sacó. Y quiero decirte una cosa, en donde estoy, yo sé que todavía no es el final. Todavía tengo que seguir avanzando. Pero te voy a decir una cosa, todavía no soy lo que Dios quiere que sea. Pero definitivamente ya no soy lo que yo era antes cuando Cristo me encontró. Cuando Cristo me encontró, comenzó un proceso de perfeccionamiento, un proceso de avance, de caminar en el Señor, que ha traído una transformación tremenda a mi vida. Por supuesto que Dios sigue vivo. Él no murió en la cruz del Calvario, Él resucitó. Quiero ser puntual, Él murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. La muerte no pudo retenerlo. Y el carpintero sigue vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él sigue trabajando con su pueblo y con su gente. Claro que Él sigue en la actualidad levantando muertos, dándole vista a los ciegos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Pero siempre he dicho que hay otros milagros que no son tan evidentes. Milagros no tan bomba, no tan explosivos. Ese milagro es tu proceso, lento y seguro hacia algo mejor. Invariablemente yo puedo voltear para atrás y lo que veo ahora en mi vida es un milagro. Soy un milagro del Señor. No se nota tanto, no es tan explosivo porque ha sido el proceso de caminar con Él a lo largo de los años. Pero no deja de ser un milagro porque Él me está transformando, en sus manos estoy y soy, escucha esto y llévatelo en tu corazón, una obra inconclusa en las manos del Señor. Él no ha terminado conmigo. Él sigue trabajando conmigo y Él sigue trabajando contigo. Gloria al Señor por eso. Alguien escriba amén, alguien diga yo entendí eso, esa palabra es para mí. Las áreas débiles de un individuo se manifiestan siempre en el grupo. Yo quiero que esto que estamos estudiando esté en lo más profundo de tu corazón, se quede en tu espíritu, sellado por el Espíritu Santo, porque si no aprendemos a manejar esto entre nosotros, si no entendemos los procesos de mortificación y vivificación, entonces eso lo vamos a manifestar en la iglesia, eso lo vamos a manifestar en la congregación. ¿Qué quiero decir? Que solamente una persona que puede saber que hay cosas en su carne que tiene que
que matar para poder vivir en el Espíritu, puede entonces comprender a otro hermano que también tiene fallas, que también tiene debilidades, y no lo va a juzgar, sino que lo va a ayudar. ¿Sabes por qué? Porque podemos decir: entiendo por lo que estás pasando, entiendo que tú tienes debilidades, porque yo también las tengo. Y solamente una congregación, un grupo de personas que reconocen su vulnerabilidad, pueden hacerse crecer. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que en esta casa tú sepas que nunca vas a ser juzgado por expresar tus debilidades, que nunca vas a ser condenado ni señalado por hablar con cualquiera de los que estamos en este ministerio para hablar acerca de las fallas o de las batallas que tú estás teniendo, porque las batallas que tú estás viviendo, las luchas que tú estás teniendo, las estamos teniendo todos nosotros. Y solamente quien entiende eso puede nunca levantar la mano o el dedo para juzgar a su hermano, sino que le dice: yo sé lo que estás sintiendo, vamos a luchar juntos. Si me acompañas, por favor, a la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos del 14 al 15, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El problema entonces es la concupiscencia. En otras versiones de la Biblia, aquí la palabra concupiscencia se traduce como malos deseos. El problema es los malos deseos, los deseos que no son sanos. Eso es verdaderamente el problema. Tener un deseo sano no es en sí un pecado, pero genera pecado. Dice aquí que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Por lo tanto, como tal, tener malos deseos no es un pecado. No podríamos estar mal en ese sentido, pero nos conviene demasiado que ataquemos el origen del pecado y no las consecuencias. Y el origen siempre va a ser un mal deseo. ¿Cuándo se van a acabar estos malos deseos? ¿Puedo relajarme y simplemente perder de vista que esta carne desea cosas malas? La conciencia de pecado tiene que ver con el conocimiento que se tiene de Dios. Por eso cuando inicié dije eso: mientras más conozco a Dios, más conozco mi condición. Si yo te preguntara ahorita, ¿cuáles son los pecados que tú tienes? ¿Cuáles son las luchas y los pecados con los que todavía te estás peleando? Con los que todavía estás batallando. Y si tú me dices: pastor, son pocos. Si son pocos, ese es el conocimiento que tienes de Dios. Poco. Porque mientras más conocimiento tienes de Dios, entonces más amplio es el conocimiento que tienes de ti mismo. Y más puedes encontrar fallas, errores y pecados. El que más conoce a Dios, más también se conoce a sí mismo. Y más puede avanzar en la resolución de los deseos de la carne. Porque conoce tanto a Dios que se conoce también Él a la perfección. ¿Cuántos pueden comprender este concepto? Me conviene conocer más a Dios porque de esa manera me conozco más yo, porque quien conoce más a Dios también puede conocer más acerca de su condición espiritual. Gloria al Señor. La santidad entonces tiene que ver con cuánto te conoces y te aceptas a ti mismo. Escucha esto. La santidad no tiene tanto que ver con lo que haces, sino con qué tanto conoces a Dios, con qué tanto te conoces a ti mismo y con qué tanto te aceptas a ti mismo. ¿No te aceptas? ¿Tienes luchas contigo y con tu condición? Entonces, hermano, no has comprendido todavía un concepto básico de santidad. Porque todavía te estás culpando a ti y estás poniendo responsabilidad sobre tus hombros. Una responsabilidad que llevó Jesús en la cruz del Calvario. Es tiempo de que puedas hacer un ejercicio de introspección y ver hacia adentro y conocerte a ti mismo y saber quién eres. No quién quieres ser, no quién crees que eres, sino quién verdaderamente eres. Es un ejercicio de vulnerabilidad. Si no aceptamos en lo que estamos mal, si no aceptamos y vemos las cosas que tenemos mal nosotros, jamás podremos ser de bendición para alguien más. Y a veces estamos tan habituados a ser quienes somos que no podemos ver nuestros propios problemas. Por eso siempre es buena la retroalimentación. Por eso siempre es bueno que te acerques a alguien más para preguntarle: oye, ¿cómo me ves? ¿Cuáles crees que sean mis áreas débiles, mis áreas de oportunidad? ¿Cuáles crees que sean las cosas en las cuales yo debo de mejorar? Hermano, yo quiero decirte una cosa. En esta casa, los pastores de esta casa siempre hemos tenido y tendremos las puertas abiertas para este tipo de ejercicio. Y le puedes preguntar a cualquiera del equipo:
Como siempre estamos abiertos para saber en qué como pastores tenemos que mejorar. En cuáles son nuestras áreas débiles, en cuáles son nuestras áreas oscuras. ¿Por qué? Porque no tenemos empacho alguno en poder mostrar la vulnerabilidad de la cual al fin de cuentas todos padecemos. Por eso es que yo hoy a esta casa le instruyo como pastor. No es malo mostrar la vulnerabilidad. Al contrario, muchas veces las iglesias están acostumbradas a no mostrar las debilidades. A andar por la vida diciendo que todo está bien, que no hay problemas, que no hay pecado, que no hay cosas que mejorar. Y entonces este grupo de cristianos se tratan de convencer de que no se tienen áreas débiles. ¿Qué pasa entonces cuando hay áreas débiles? Cuando brotan, porque dice la palabra que no hay ningún pecado oculto que no haya de salir a la luz. ¿Y qué pasa cuando sale un pecado a la luz? Se defienden. Yo no fui, yo no lo hice, yo no cometí ese pecado. Y entonces viene ese proceso en donde no se acepta la vulnerabilidad, no se acepta que se está equivocado, no se acepta que se cometió un pecado. Solamente aquel hermano que puede comprender y conocerse a sí mismo y que puede mostrar vulnerabilidad es capaz de crecer en santidad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Estamos cerrando algunos conceptos que hemos visto estas 2 últimas semanas. ¿Cómo puedo yo entonces darme cuenta de que esto ocurre de la forma correcta? Te voy a poner un ejemplo. Piensa tú que tienes por un lado un león y tienes por otro lado una vaca. Y entonces este león y esta vaca tienen mucha hambre. Hambre, a lo mejor no hambre de días, pero el hambre normal de un día. Y los dos quieren comer. Los tienes por separado, no pueden verse el uno al otro, los dos quieren comer. Y entonces llegas con el león y le das un racimo de alfalfa y se lo pones enfrente. Y llegas con la vaca y le pones una pierna de cebra al lado. La pregunta es, ¿lo van a comer? El león va a comer la alfalfa. La vaca va a comer la pierna de cebra. La respuesta es no la van a comer. ¿Y sabes por qué no la van a comer? Porque no es el alimento que ellos usualmente comen. No es lo que normalmente ellos disfrutarían comer. Pero ¿qué pasa si hacemos un intercambio? A ver, dime tú. ¿Qué pasa si cambiamos la pierna de cebra por la alfalfa y la alfalfa por la pierna de cebra? ¿Qué va a hacer el león? ¿Crees que la coma? Por supuesto que sí. ¿Y qué hará la vaca? Comerá toda la alfalfa que le pongas enfrente. Y es que eso ocurre también en la vida espiritual. En la vida espiritual quiero que sepas que no todos tienen los mismos problemas. Y ocurre que cuando no hay vulnerabilidad, ¿sabes qué pasa? Normalmente presumimos aquello en lo que estamos fuertes y lo juzgamos de los demás. Habrá quien no tenga problemas con el alcoholismo, pero habrá quien sí los tenga. Y si tú no tienes problemas con el alcoholismo, eso no te autoriza para que tú juzgues a una persona que tiene ese tipo de problema. Y quiero ser muy claro en esto y que el Espíritu Santo te revele esto, todos en la congregación. Somos un grupo de personas vulnerables y necesitadas de Dios. Cada uno con diferentes batallas, cada uno con diferentes tentaciones. Y lo que para ti no es un problema, lo que tú ya has superado, no es una autorización para que tú juzgues a aquel que tiene otro tipo de batallas. Aquel que a lo mejor no tiene problemas con el alcohol, pero probablemente tenga problemas con la pornografía, entonces señalará a aquellos que tienen problemas con el alcohol, pero callará el problema de la pornografía. Nunca entonces, hermano, podemos atrevernos a juzgar a una persona solamente porque peca diferente que nosotros. No podemos hacerlo. Más bien tenemos que concentrarnos en entender este proceso de mortificación y vivificación. Morir a los deseos de la carne y vivir para Cristo, sabiendo que las batallas que tú y yo estamos teniendo, las estamos teniendo juntos. Todos estamos viviendo la misma batalla, todos vamos en el mismo camino. Y somos una familia en Dios para poder apoyarnos unos a otros sin juzgarnos, para poder edificarnos y llegar entonces al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Alguien por favor diga amén a eso. Gloria al Señor. Pregunto, ¿cómo son tus oraciones? Cuando oras, agradeces por lo que tienes, agradeces por las bendiciones, por lo que Dios te ha dado, pides por las necesidades de las personas, para que Dios ayude a aquel, para que Dios ayude a este, pero te tomas un momento para poder hablar con Dios, así como un amigo, acerca de las cosas que tú hiciste mal ese día. Te tomas un momento de introspección para hablar con Dios acerca de lo que hiciste mal, acerca de lo que tú te equivocaste. Le pides que te muestre, como decía David, muéstrame lo que hay en mí
pesa mi corazón. Sé tú quien me diga si lo que estoy haciendo yo está bien o mal. Si tú no te sientes mal por las cosas que haces, por las equivocaciones que cometes durante el día con tus mismos hermanos en la iglesia, si tú simplemente le pones un pretexto, al fin los demás hacen las cosas igual, a lo mejor el otro lastimó más a otra persona que yo. Si tú no te sientes mal por las cosas que a día tú haces, incluso con los miembros de tu congregación, entonces no quiere decir eso. Si tú no te sientes mal, no quiere decir que no hiciste nada incorrecto. Escucha eso, tus sentimientos no son parámetro. Repito ese concepto, creo que no quedó claro. Si tú no te sientes mal por lo que hiciste, eso no quiere decir que no te equivocaste. Puede ser que te hayas equivocado y no te hayas dado cuenta. Puede ser que hayas lastimado a alguien sin darte cuenta. Pero mientras sigas enfocado en solamente lo que a ti te hacen y solamente lo que tú sientes, entonces nunca vas a poder edificar al que está al lado tuyo. Eso se llama egoísmo. Mis sentimientos entonces, se apunta a esto, no son parámetro para nada, sino solamente la palabra del Señor. Como ya lo platicamos, restringirse no es mortificar, eso solamente es abstenerse porque no mata el deseo, no hay cambio porque se lidia con las acciones y no con los malos deseos. ¿Tú te acuerdas de lo que le dijo Jesús a los fariseos? Estoy seguro que lo recuerdas, en el Evangelio de Mateo les dijo sepulcros blanqueados. Porque por fuera todo se ve muy bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. Y eso es algo muy similar a lo que te quiero platicar. No es solamente las acciones, no es solamente la mortificación, sino ambas cosas. El tener cambios internos, pero también externos, los que nos va a hacer dirigirnos hacia la voluntad del Señor con absoluta tranquilidad y paz. Lo que te funciona a ti puede no funcionarle a otros. Escucha esto. Estoy prácticamente en los últimos conceptos. Escucha esto. Lo que te sirve a ti puede no servirle a los demás. Si tú tienes un problema, si tú, por ejemplo, tienes un problema con el alcoholismo, vamos a poner una situación así. A ti te conviene que dejes de juntarte con personas que toman, para empezar a juntarte con personas que no lo hagan y que en su lugar hagan cosas que edifiquen. Y eso te puede funcionar a ti. Pero si hay otra persona que no tiene ese problema del alcoholismo, ¿de qué le va a servir alejarse de las personas que no toman? Quiero ser muy claro en esto. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si tú tienes problemas con el alcoholismo, a ti te conviene alejarte de los alcohólicos. Pero si tú lo que quieres hacer es poner en la iglesia una regla de que nadie se junta con alcohólicos, eso se llama legalismo. Eso es hacer legal un mandamiento que en la Biblia no aparece. Eso es algo que te funciona a ti te conviene alejarte de los alcohólicos. Pero no se trata de hacer una regla general para toda la iglesia y declarar entonces que no acercarse a los alcohólicos es algo que toda la congregación tiene que hacer, porque eso solamente te funciona a ti. Si tú crees por tu naturaleza, por las luchas que tú estás teniendo, que a ti no te conviene visitar los centros comerciales, no te conviene visitar los malls, no te conviene visitar las plazas, entonces para ti eso te conviene. Pero que tú digas que ningún cristiano debe de visitar plazas o malls, eso es legalismo. Porque lo que te funciona a ti no le va a funcionar a todos. Y quiero ser muy claro y inquisitivo en esto. Tú debes de centrarte en ti. Necesito que eso lo escribas. Tú tienes que centrarte en ti, en mejorar tú, en avanzar tú, en ser santo tú, en matar las obras de la carne en ti, no del que está al lado. Esa es una responsabilidad personal y de cada quien. Cualquier intento de hacer que toda la congregación haga exactamente lo mismo que tú es legalismo. Y en esta casa no somos legalistas. Aquí entendemos que las luchas son personales y que por supuesto que nos conviene hacer cosas para manejar nuestros deseos y para poder someterlos y mortificarlos. Si quieres imponer comportamientos, es legalismo, intentar hacer algo legal, eso ya lo comentamos. Si tomamos en serio la santidad, entonces nos vamos a ayudar unos a otros. Vamos a la carta que Pablo le escribe a los Efesios, en el capítulo 4, versículos del 22 al 32. Quisiera que leyéramos esto con detenimiento. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mortificación y vivificación. No podemos separar una de la otra. Morimos a nuestros pecados y vivimos para Cristo. No es suficiente abstenerse, sino abstenerse, pero hacer algo bueno en su lugar. No es solamente hacer cosas buenas, sino morir a la carne. No es una de las dos, es las dos juntas. Vestíos del nuevo hombre, dice aquí. Primero dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. No dice solamente que dejes de mentir, porque una cosa es dejar de mentir, pero si el que deja de mentir tampoco habla la verdad, no está siendo vivificado. No solamente es dejar de decir mentiras, sino empezar a hablar verdades. No es solamente mortificar, sino también vivificar. Porque aquel que, por ejemplo, el mentiroso que deja de mentir, hermano, solamente se está absteniendo de no mentir, pero aquel que no dice la verdad está igual de mal que el que miente. Callar las verdades es igual de grave que hablar mentiras. Es más, callar una verdad es en sí una mentira. No es solamente dejar de mentir, sino hablar verdad. Siguiente versículo, airaos, pero no pequéis, dice aquí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No es solamente no pecar, sino es no permitir que el sol se ponga sobre el enojo. ¿Qué pasa cuando nos enojamos, hermano? Cuando nos enojamos podemos gritar, podemos hacer cosas y a veces simplemente por alejarnos de eso creemos que hemos hecho algo en el Señor. Y cuando viene, a lo mejor los casados me van a entender, cuando viene alguna discusión con la esposa, alguna situación y de repente entra el enojo y ¡uy! Quieres decir algo, pero el Espíritu Santo dices, no, es que soy cristiano y mejor ahí nos vemos y luego hablamos. Eso es mortificar. Pero si tú no te acercas a tu esposa para arreglar las cosas antes de que pase la noche, no estás vivificando. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No es solamente no hacer cosas malas cuando te enojas, sino es arreglar los conflictos. Espero que esto te esté llegando, hermano, y que el Espíritu Santo te esté hablando. No es solamente no pelear, es arreglar los conflictos. Porque el que no pelea, pero no arregla el conflicto, está igual de mal que si no hubiera hecho nada. No solamente basta con que dejes de enojarte. Tienes que acercarte con aquellos con los que las cosas no están bien y arreglar los conflictos. Y no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. El que hurtaba, no hurte más, pero no es suficiente eso. La Biblia no dice que el que roba deje de robar y ya. Porque debe de hacer algo en su lugar para vivificar el Espíritu de Cristo. Y dice así, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No es solamente dejar de robar, sino es ponerte a trabajar para tener suficientes recursos para ayudar al que tiene. Porque si el que robaba solamente deja de robar, eventualmente ese mal deseo de su carne va a regresar y va a volver a caer en el pecado del robo. Pero aquel que no solamente deja de robar, sino que se pone a trabajar y consigue recursos para ayudar a los que necesitan, jamás va a regresar ese mal deseo. Espero que el Espíritu Santo te esté hablando. Mortificación y vivificación. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La palabra corrompida aquí también puede significar obscena en algunas palabras. Y no obscena, sino también puede significar palabras de apalancamiento. Palabras que si bien no son mentira, pero son cosas que lastiman y que no edifican. Y no solamente se trata de no hablar groserías. Normalmente cuando nos enseñan este versículo nos hablan de malas palabras. No es solamente eso. No es solamente palabras obscenas y groserías. Pero cuando se acerca conmigo un discípulo que me dice, pastor, tengo un examen súper difícil mañana y estoy estudiando mucho, ¿qué me recomiendas para hacer? Escucha, si yo le respondo, híjole, está bien difícil, yo que tú no tendría tantas esperanzas. Dije alguna grosería, fui obsceno. ¿Dije alguna palabra corrompida? No, hermano, pero mis palabras tampoco edificaron.
No se trata solamente de no hablar grosería, se trata de que lo que tú hablas con tu boca dé vida y vivifique y edifique la iglesia de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Dieta y ejercicio. ¿Cuál será lo mejor para bajar de peso? ¿Dieta o ejercicio? ¿Qué creen que sea mejor? Dieta es abstenerse de comer ciertas cosas, abstenerse de tomar ciertas comidas. Y ejercicio, pues es obviamente la actividad física que me aleja del sedentarismo. ¿Cuál sería la mejor, hermano? Hoy quiero decirte, si yo quiero bajar de peso, ¿cuál sería la mejor estrategia para mí? ¿Que haga dieta? Es decir, que deje de comer todo lo que me hace engordar, pero no haga ejercicio. Nada más que deje de comer. O por el contrario, que coma todo lo que yo quiera, pero haga mucho ejercicio. ¿Cuál de las dos me recomiendas? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La dieta o el ejercicio? Si hay entre la congregación algún nutriólogo, estoy seguro que me va a decir, pastor, las dos. Las dos. Porque si solamente haces dieta, pero no haces ejercicio, no vas a bajar de peso y tu cuerpo también va a estar en una mala calidad también. Tus músculos atrofiados. No basta solamente con abstenerse de comer. Hay que hacer ejercicio. Pero también otra persona me diría, es que si solamente haces ejercicio y comes todo lo malo, tampoco vas a tener muy buenos resultados. Es una ironía que la santidad se parezca tanto a este proceso de dieta y ejercicio. No es solamente la dieta, no es solamente el ejercicio. Son las dos. Y la santidad es el resultado lógico, el brote lógico de lo que ocurre cuando haces el proceso de mortificación y de vivificación en tu vida. En resumen, ¿cómo cerramos esta serie de santidad? ¿Cómo logro ser santo, pastor? Tú tienes que morir a las obras de la carne y poner algo en su lugar que mate el deseo de maldad en tu carne. Abstenerte, sí, pero no solamente abstenerte, sino poner algo en su lugar que vivifique. Y ese proceso te va a hacer un muerto viviente, santo y muerto viviente, muerto para el pecado y vivo para Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? No puede haber una sin la otra. Escucha una cosa, para un árbol el fruto no es opcional. El fruto brota. Y la Biblia nos habla de árboles buenos y árboles malos. Y si hay un árbol malo, dará fruto malo. Pero un árbol bueno da fruto bueno. Lo que debe de importarnos más es saber qué clase de árbol somos. Si hemos sido escogidos por Dios y nacidos de nuevo, invariablemente tú y yo somos árboles buenos. Y el árbol no se esfuerza por dar un fruto. No tiene que hacer esfuerzo para poder hacer un fruto. Simplemente tiene que alimentarse de las cosas adecuadas. Buena tierra, buena cantidad de agua, suficiente cantidad de sol y el fruto brota por consecuencia. Y la santidad es eso. La santidad es un fruto esperado en ti. No tienes que esforzarte, solamente tienes que mortificar y vivificar. Ser alimentado de lo correcto, recibir el sol de justicia todos los días y los frutos de santidad van a brotar. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Cristo está todo. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en donde tú estás? ¿Por qué no levantas tus manos al cielo por un momento y podemos cantar esto juntos? Toda la congregación a una sola voz. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Así es, Señor Jesús. Una nueva pasión. Sí, Señor, tú transforma. Mueva mi ser, te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego. Enciéndeme una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser. Así es, Señor Jesús. Así es, Padre.
Romanos 8 del 28 al 39 dice lo siguiente: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Escucha, hermano, con revelación en tu espíritu. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cuántas veces se nos dijo que este versículo se refería a cosas materiales? Dios mío, hay que tener una revelación para saber que Él nos ha provisto de todo lo necesario para lograr santidad. Versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, aleluya, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor por su palabra. Hermano, tú y yo hemos sido escogidos, hemos sido predestinados por Dios, y si Él nos llamó, Él es fiel y justo, y no hay nadie que pueda ni juzgarnos, porque Él es el que nos justifica. No hay nada que el mundo pueda hacer para quitar nuestra condición, porque Él nos ha escogido. Así que tenemos que reconocernos débiles y vulnerables para poder avanzar en nuestra vida como hijos de Dios y poder ayudar a los hermanos que tenemos al lado. No debemos convertirnos en un club de gente, en extraños que se reúnen y se convencen a sí mismos de que no son débiles. No, nosotros somos un grupo de hijos, somos una familia en Cristo, que caminamos con Él, que avanzamos con Él y que le veremos cara a cara por cuanto Él nos escogió y nos llamó. Aleluya. Podemos cantar nuevamente al Espíritu y pedirle que sea Él quien avive el fuego dentro de nosotros. Te adoramos, Señor Jesús. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, te quiero ver. Espíritu Santo, aviva en mí tu fuego, enciende en mí una nueva pasión, transfórmame, renueva mi ser, te quiero ver. Espíritu Santo, oh, Espíritu Santo, oh. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra ha quedado sellada en nuestro corazón. Gracias porque tu palabra nos enseña, nos dirige, Señor, nos ayuda a seguir caminando. Te damos gracias por todo lo aprendido, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que la gracia de nuestro Señor Jesús esté contigo, que el amor del Padre, el poder del Espíritu Santo estén siempre de lleno en tu casa. Mi oración es que esta palabra se quede grabada en tu espíritu y que podamos echar mano de ella cada vez que estemos pensando en lo que Dios quiere acerca de nosotros y en la santidad verdadera que debemos de tener, la que depende solo de Él. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.